Bueno, ahora vamos a presentar a la última expositora, que es Mabel. Bueno, Mabel es licenciada en Gestión Cultural, es ilustradora profesional por la Escuela de Arte de Palermo, tiene varios posgrados y actualmente integra el Grupo de Investigación en Política, Gestión de las Culturas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Es becaria doctoral también en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es doctoranda en el doctorado en Ordenamiento Territorial en la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo de los años ha realizado múltiples proyectos y participó en distintas organizaciones, entre ellas el Consejo Municipal de Cultura del Partido General Corredón, la Asociación Argentina de Gestores Culturales, de la cual fue presidenta, en ICOMOS también, y en los últimos años se ha dedicado a investigar las problemáticas vinculadas a las plazas públicas locales. El título de su exposición, Lo público y lo privado, la privatización de las plazas en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, para iniciar quiero agradecer a las personas que se han acercado. Ya realizamos bastantes agradecimientos a la red y a Urbano que convocó este ciclo de charlas, pero fundamentalmente quiero agradecer a las personas que se acercan a escuchar estas problemáticas que tenemos que empezar a debatir. La presentación me gustó ponerle este título, Lo público y lo privado y las cuestiones vinculadas a la privatización de las plazas en la ciudad. Yo creo que desde que todos nosotros tenemos memoria, hemos pensado que las plazas van a estar siempre ahí, a disposición de nosotros, para nuestro uso, que el Estado es el responsable de su gestión y que esta situación no se iba a modificar a lo largo del tiempo. Pero hemos visto en los últimos años la aparición de nuevas propuestas que empiezan a quitar este espacio público a la comunidad. Y a partir de estas cuestiones, yo voy a hacer una presentación donde voy a generar primero un recorrido para que podamos pensar cómo se estructuraron las plazas y cómo las fuimos entendiendo nosotros a lo largo del tiempo. En un principio, cuando se fundó la ciudad, se fundó y se planificaron estas plazas como parte necesaria del equipamiento urbano que una ciudad tenía que tener. Y en ese momento el Estado, que era el Estado regulador del territorio, fue habilitando estos usos. E inicialmente las plazas, bien lo dice el libro de Marta Lamas, que no sé si está acá, fueron unos páramos que estaban medio abandonados, llenos de animales sueltos. Ya a principios de 1901, con la llegada de este turismo de élite que venía a Mar del Plata, se empezaron a pensar estas plazas como parques diseñados, que tenían que tener propuestas de mejora, sobre todo que mejoraran este estatus urbano que se le quería dar a la ciudad. Y acá empiezan estos proyectos de urbanización, sobre todo el Paseo General Paz, que ahora ya no existe, algunas otras mejoras. Aquí yo quiero tomarme un segundito en una fecha que puse ahí, que es 1912. 1912, yo lo recuperé de un diario, es cuando Mar del Plata empieza a encontrar el concepto de plaza cívica. ¿Y por qué pasa esto? Esto ocurrió en la Plaza de las Américas, cuando los vecinos, los que vivían en la ciudad, reclaman por un gobierno local y cargan de sentido y de significado ese espacio público que estaba ahí y que solamente se lo veía como un espacio de ocio y recreación. Y lo voy a recuperar un poco más adelante cuando veamos cómo fue evolucionando este concepto. Ya avanzado los años, empiezan las mejoras, los vecinos empiezan a reclamar obras como obras de iluminación, de arbolado. Allá por el año 1930, la Plaza Colón necesitaba obras. También hubo una propuesta de vender y lotear toda la Plaza Colón para cubrir las obras de desagüe. Eso no fue aprobado porque, bueno, el gobierno del socialismo evitó en ese momento que se aprobara. Después fuimos avanzando y ya tenemos unos años entrado en la segunda mitad del siglo XX, en donde la plaza empieza a entenderse con un sentido de pertenencia, con este sentido más transversal, en donde la recreación no solamente es el esparcimiento, es esa recreación vinculada a la educación, vinculada a la construcción de ciudadanía, a esta relación con el otro, y empiezan a aparecer otras plazas que se alejan de estas plazas fundacionales, que son las plazas de escala barrial. Estas pequeñas plazas de una manzana dotadas de equipamiento, una de las más distintivas que seguramente van a ubicar es la Plaza Italia,
en el puerto, cargada de equipamiento, en donde lo que se propiciaba era que los vecinos se reunieran, los chicos jugaran y se realizaran actividades culturales y artísticas, ¿no? Todo esto se sostuvo durante muchos años, se le fueron incorporando otros elementos propios del equipamiento cultural, como se dotaron de bibliotecas estas plazas barriales, de centros culturales, tuvieron sus canchas de básquet, que nosotros seguimos viendo. ¿Cuántas plazas de Mar del Plata tienen sus canchas de básquet? Bueno, todos estos periodos son, ¿no? Y después llegamos, bueno, y está puesto en negro porque merece, el único color que merece este periodo, que es el Estado autoritario, pero que dentro de este Estado autoritario surge el decreto provincial ley el 8912, que caracteriza la tipología y los usos del espacio público. Y claramente dice dos cosas: el espacio público, las plazas, están dedicadas al ambiente y a la recreación. Un poco extraño porque no define otra cosa en un momento donde no se podían reunir las personas. Entonces, no se puede definir de qué recreación estamos hablando. Si es el tránsito, es la observación, es la contemplación de la plaza. Y ahí se le quita toda la característica de plaza cívica que había adquirido. Simplemente es casi una plaza de contemplación. Esto se sostuvo por el tiempo, obviamente hubo que ajustar todas las normativas porque en ese momento el decreto ley lo decía, y recién ya por el 83 tuvo un pequeño ajuste en donde a la recreación se la vinculó al ocio, el ocio recreativo. Y esto tiene que ver también con esta transformación que a lo largo del tiempo ha tenido el concepto de recreación, en donde por momentos la recreación se vinculó estuvo más vinculada a la educación, otro más al esparcimiento, otro vinculado a la recreación con actividad física, y es lo que estamos hoy con la recreación más de la experiencia. Ya en los periodos democráticos tuvimos un proceso de transición bastante importante sobre estos temas, porque aunque parezca raro decirlo, nadie habla de las plazas generalmente. Hablamos de la planificación de otras cosas. Hablamos de planificar la ciudad, del desarrollo económico, pero de la función de una plaza y lo que pasa en una plaza, poco se discute. Entonces fuimos avanzando y ya estamos en esta etapa de la democracia, que desde el 92 en adelante, y yo diría que prácticamente hasta el 2018, fue en crecimiento, sobre todo en una mejora en los usos que se le dieron. Las plazas se volvieron más democráticas, yo puse democratizantes porque en realidad fueron por propuestas o por demandas, empiezan a aparecer estas actividades culturales, por la demanda precisamente, como las ferias de artesanía, las ferias de antigüedades, aquellas cuestiones vinculadas con la vida cotidiana, con las festividades, y tuvimos muchas mejoras en equipamiento. Una de las grandes mejoras en equipamiento urbano que tuvimos fue la Plaza del Agua, dotada con equipamiento, con muy buena infraestructura para el desarrollo cultural. Y no sé si ustedes alcanzan a ver, porque están más adelante, hay un momento donde lo denomino Plaza Neoliberal. ¿Y cuándo empieza a aparecer esta plaza neoliberal? Cuando el Estado se vuelve un Estado pasivo, un Estado que delega al sector privado su función. Ese es un Estado pasivo. Y empiezan a aparecer estas propuestas que impensadamente podría pasar en una plaza pública. Que de nosotros hubiese pensado que alguien va a hacer una presentación, porque lo puede hacer, de hecho, por iniciativa privada, para privatizar no solamente un edificio, sino el manejo de toda una plaza. Eso era impensado hasta ese periodo. Pero bueno, son fenómenos que se vienen dando, se dan en el país y se han dado en nuestros países, en donde ya empiezan a aparecer las rejas, se empieza a enrejar todos los monumentos. Un monumento en el cual no se puede tener contacto, ¿qué vinculación puede tener con la comunidad? ¿Qué proceso educativo puede generar? Si para eso se dotaron las plazas con ese tipo de equipamiento, ¿no? Bueno, estas son algunas discusiones que creo que tendríamos que darnos. Obviamente no fue bien recibido esa propuesta, pero fue el inicio de este tipo de proceso. ¿Se pueden hacer estas presentaciones? Claramente sí. No salió aprobada porque la comunidad no fue consultada y la comunidad no era lo que pedía. No quería delegar el espacio a que un privado diga exactamente lo que puede hacer o no puede hacer en estos lugares. Seguido,
fuimos avanzando, no sé si alcanzan a ver por acá, ya para el 2022, 2025, que es otra gestión, empiezan a aparecer algunas cuestiones que empiezan a ser un tanto contradictorias. Por ejemplo, tenemos la ordenanza de los food trucks. Claro que yo no tengo nada contra ninguno, sino que creo que son temas que se deben discutir. La ordenanza de los food trucks está habilitando usos que no se daban en las plazas, como la gastronomía. Gastronomía corresponde a otros sectores de la ciudad que están vinculados a los sectores comerciales y servicios, pero se está habilitando. Está bien que la habilitación generalmente se lo ha dado para parques que están bastante alejados, o por ejemplo el Parque Camet y otras zonas. Pero justamente hace 2 semanas venía caminando por una plaza y veo 4 de estos food trucks y miro la vereda enfrente y veo exactamente los comercios que tenían lo mismo. Entonces acá estamos empezando a tensionar también este ordenamiento territorial. Cómo hemos construido nuestras ciudades, con qué orden y cómo empezamos a tensionar este tipo de prácticas en las cuales no hemos conseguido consenso, solamente se aprueba. No sé si los vecinos de esas plazas están de acuerdo, yo en este momento no voy a realizar eso. Después empieza a aparecer, y bueno, fue aprobada, la ordenanza de padrinazgo. También bastante interesante esa ordenanza, porque a través de la misma lo que se hace es que cualquier persona de la comunidad o una empresa presente un proyecto para colaborar con algún espacio público. Yo puedo presentar el proyecto que quiera, una propuesta, después se aprueba o no. Lo que pasa es que generalmente estos proyectos se presentan para las mismas plazas, que son las plazas fundacionales, las plazas céntricas, pero tampoco se presentan para los barrios. ¿Qué pasa con las plazas de los barrios? Hay muchísimas obras que se deben realizar y además no se consultan a los vecinos. Cuando las obras se hacen sin consulta de los vecinos, realmente no sé hasta qué punto son tan necesarias y deben ser tan acertadas esas propuestas. Y por último, y no menos importante, ya acá tenemos una privatización parcial del espacio público con la habilitación de una pizzería en Plaza España, que es la pizzería Kentucky. Realmente todavía no entiendo cuál es la necesidad o el uso, o cuál es el aporte al bien público, al bien común de una pizzería, cuando en la vereda de enfrente está habilitado ese uso, de acá los arquitectos van a decir que tengo razón, porque en la vereda de enfrente se podría haber instalado una pizzería. Y de los cuales los vecinos no están tan de acuerdo con esa obra. Solamente era como para hacer una línea en el tiempo. Nosotros hemos pasado de plazas con sentido de pertenencia, con múltiples usos, situación que mejoró bastante con el retorno a la democracia, a una plaza neoliberal que empieza a despojarse y perder sentido. Voy a seguir avanzando. Voy a hacer una pequeña presentación. Yo trabajo con varias plazas, pero quizás es la que más trabajé, que es la Plaza del Agua, porque estuve muy vinculado en la etapa inicial de los reclamos y de algunas propuestas, pero fundamentalmente para poder entender cómo tenemos que pensar o cómo estábamos pensando los espacios. Para los que no saben muy bien qué pasó, en el año 2018, Warp Entertainment Company, que es una empresa dependiente de Espacio Credit, presenta un proyecto bajo el formato de iniciativa privada, por el cual pedía que se les cedieran el espacio a cambio de unas obras que nadie había solicitado, pero que ellos proponían realizar para mejorar el espacio que estaba, sobre todo el edificio estaba cerrado. Y acá es cuando otra vez está este famoso rol del Estado pasivo que empieza a ser importante, porque el Estado no estaba gestionando ninguna actividad y tampoco se había cambiado las chapas que generaban las famosas goteras que tenía el mismo. Esta propuesta no prosperó, precisamente porque los vecinos salieron a defender la plaza, y aunque se hizo un contraproyecto, ni siquiera se trató.